Ya estamos de vuelta aquí con Un Chocolate con Lorena y estamos listos para la siguiente entrevista. Mi querida María Lorena, estaremos con la doctora Andrea Paso Domo. ¿Qué le parece? Así es. Bueno, continuamos ya. Lo habíamos mencionado que tenemos dos profesionales maravillosos de esa hermosa Argentina. Y sí, ahora estamos con Andrea. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar, Julio? El tema que vamos a tratar hoy con Andrea Pasodomo es derecho a la salud de las personas con discapacidad. Es un tema muy oportuno, muy actual y que debe considerarse, no puede postergarse, por eso lo vamos a hacer hoy también. Pero ¿quién es Andrea Pasodomo? Ella es abogada, es egresada con diploma de honor de la UBA, especialista en salud, discapacidad y previsión social, integrante de Asociación Civil de Profesionales para la Equidad, por sus siglas ASPPE, docente de la UBA en carrera de especialización en discapacidad y derechos y en el ciclo profesional orientado de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Es docente del práctico profesional especializado en discapacidad y derechos de la Facultad de Derecho UBA. Comisión 1400, maestrando en bioética médica, Universidad Católica Argentina, integrante de la Comisión de Discapacidad de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, integrante del Comité de Ética de Investigación del Hospital Especializado en Vías Respiratorias María Ferrer, autora de artículos en revista académica Discapacidad y Derechos. Tremendo currículum que tiene pues la ¡Wow! doctora Andrea Pasodomo y hasta ¡Wow! miedo me da a mí, miedo me da, créame que me da miedo poder hablar con una persona con tanto saber. Bienvenida, Andrea. Es un placer, de verdad que es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a ambos por la invitación y poder, bueno, cruzar fronteras y estar con ustedes este ratito compartiendo. Así Un es, placer. cruzando Excelente. fronteras, Andrea. Cruzando fronteras y como decía Julio, sí, me da así como Da cosita. miedito, tanto así que hasta se vira ahí en la cámara. Bueno, vamos a empezar mientras resuelve sus problemas técnicos, mi querida María Lorena. Andrea, Ahí va. la discapacidad es algo que en nuestros tiempos se ha incrementado, porque antes conocíamos ciertas discapacidades, pero mentalmente hablando, neurológicamente hablando, para ser más precisos, han surgido nuevos retos, han surgido nuevos desafíos porque como la población aumenta, pues también las personas con discapacidad por alguna u otra razón también aumentan. Entonces tienen los mismos derechos que las personas que en teoría estamos bien, porque yo siempre digo, nadie conoce su discapacidad hasta que no prueba algo que no puede hacer. No lo sé, no es solo una idea. Pero en teoría, vamos a llamarnos así, somos neurotípicos, neuronormales, neurofísicos típicos. Ya, vamos a acuñar ese nombre. Ahí para que lo pongan ahí en la facultad de legalización, ¿no? Donde los abogados y todo. Andrea, ¿por qué es importante que todas las personas, hablando nosotros de los neurotípicos o de los físico-típicos, por qué es importante que conozcamos los derechos de las personas con discapacidad? A ver, díganos por favor, Andreita. Sencillamente para poder ejercerlos. Todas las personas somos titulares de derechos y de obligaciones. Y todos estamos en un mismo pie de igualdad para ejercerlos. El colectivo de personas con discapacidad viene bregando por la igualdad de oportunidades para poder ejercer todos esos derechos en igualdad de condición. Y aparecen un montón de tratados internacionales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento en materia de derechos humanos que viene a presentarse como un manifiesto elaborado por este colectivo. Los países que han ratificado, es uno de los instrumentos que con su aparición en el año 2006 logró en ese mismo día 81 firmas de ratificación. Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Brasil, como tantísimos otros países han ratificado, y esa ratificación conllevó, cuando entra en vigencia, el compromiso internacional de que los estados cumplan.
con ese tratado y con esos derechos y con esos reconocimientos que hay en ese instrumento internacional. Esto no quita el marco normativo que cada país tiene, ¿no? En el caso nuestro, puntualmente de Argentina, Argentina ya venía con un bagaje normativo muy rico. La convención viene de alguna manera después de todo ese bagaje normativo, pero también conlleva a seguir trabajando y a reforzar aún más las políticas públicas y el compromiso que ha asumido el Estado, como le pasa al resto de los países que ratificaron, para dar cumplimiento a eso. Todas las personas son sujetos titulares de derecho y como tal, todos tenemos que tener la misma oportunidad para poder ejercerlos. Así que, nada, es así, por eso es importante conocerlo, por eso es importante la difusión y el trabajo colectivo como sociedad, ¿no? Una sociedad que debe de ser pensada para todos y por todos. Todos formamos parte de ella. Sí, Andrea, todos somos parte de ella, como tú lo dices, y bueno, pues en el tema de derechos y obligaciones, como también lo especificas, todos los tenemos. Ahora, desde la pandemia, mira, tengo aquí una cita exactamente de la Organización Mundial de la Salud, que te dice que más de 1.000 millones de personas, que es un 15% de la población mundial, tienen una discapacidad. Con esto del COVID, supongo y deducimos que se ha aumentado incluso mucho más, y así también esas barreras en el tema de salud, o sea, de ese eje, también se está volviendo complicado, porque sigue existiendo muchas barreras, Andrés. Siguen existiendo barreras que a veces no se las puede romper con facilidad por más política pública que exista, y lo que sí siento que no lo hay es el tener que difundir estos temas. O sea, son pocos los temas que en cuanto a derechos que se abordan, por ejemplo, incluso en las redes sociales. No se socializa mucho y el desconocimiento hace que exista mucha más barrera. En la salud como tal, imagínate, hablando de una población, de la discapacidad, de discapacidades en general, auditivas, visuales, intelectuales, enfermedades catastróficas que las tenemos acá, ha sido difícil ellos tener un buen trato en sistemas de salud, en hospitales, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos mejorar, Andrea, esa situación? ¿Y cómo podemos llegar a más con los temas legales? Eh, a ver, yo antes de ahondar, a mí me gustaría hacer mención de algo importante. La discapacidad, y tomaba un poco lo que Julio hablaba cuando hablaba de distintos tipos de discapacidad, y hablaba de una población mundial que es más longeva y donde hay muchas más personas con discapacidad. Pareciera como que la discapacidad viene con el nacimiento de la persona. La realidad es que todos estamos atravesados por la posibilidad de vivir contingencias que nos lleven al mundo de la discapacidad. Y la discapacidad como tal es un concepto que va evolucionando y que hoy día dejó de ser visto como lo era hace un par de años atrás en cuanto a una mirada netamente médica. La discapacidad hoy día, y acá tomo lo que haces mención, Lorena, cuando hablas de barreras. Cuando la persona, al interactuar con su entorno, empieza a tener obstáculos para tener un ejercicio pleno, ahí estamos apareciendo y hablando de barreras. Estas barreras y esta cuestión de la accesibilidad, la barrera no solamente es arquitectónica, es comunicacional, es actitudinal, ¿sí? Hay muchas formas de hacerse presente este obstáculo para un pleno ejercicio de los derechos y el vivir en una sociedad que nos abrace a todos. Entonces, es importante esto porque ha habido un cambio en el concepto de discapacidad. Antes era un concepto que iba de la mano de lo netamente médico. Uno por un diagnóstico encuadraba en un tema de discapacidad. Hoy día no. Las enfermedades, con la cuestión de que, a ver, la vida también es más longeva, se van haciendo crónicas. Ahora, cuando estas discapacidades per se comienzan
a generar en el sujeto, en la persona, al interactuar, al desarrollarse, al ir al trabajo, al ir a la escuela, al ir a la universidad, al tener actividades sociales, empiezan a aparecer estas barreras, obstáculos, dificultades, ahí entramos en el mundo de la discapacidad. Y la discapacidad es múltiple. Y la verdad es que con el tema de la pandemia, todo se hizo mucho más difícil y mucho más duro para todos como humanidad, pero también, y aún más, para los grupos vulnerables. Las personas con discapacidad son tomadas como parte de un grupo vulnerable, y ni hablar si a esta vulnerabilidad la atraviesa las cuestiones de género, la atraviesa la pobreza. En cuanto a la salud en sí misma, la salud es transversal. Yo si no tengo vivienda, no tengo agua potable, no tengo trabajo, no tengo formas de acceder a una formación, también se afecta la salud. La salud es transversal. Entonces, esta cuestión de un trato que sea igual para todos, de que la atención a la salud sea gratuita o a precios asequibles, que sea cercana al domicilio, que tenga la posibilidad de que los profesionales brinden la misma atención a una persona con discapacidad y que no tengan este temor a cómo lo abordo. Y acá tiene que ver, la pregunta que me hacía Lorena, cómo allanar este camino, tiene que ver con la formación, con instruir, con el desmistificar, el sacarnos prejuicios de encima y trabajar como sociedad y entender que que esto de la neurodiversidad desde la parte neuronal tiene que ver también con la diversidad del ser humano. O sea, cuando vos, Julio, me hablabas de neurotípicos, neurotípicos a nivel físico, también más allá del término que uno utilice, uno tiene que entender y tenemos que poner en valor la riqueza de la especie humana. El ser humano es diverso y tenemos que pensar en una sociedad que desarrolle un diseño universal. Tuvimos una posibilidad de charlar en un medio de difusión hace poquito desde la ONG, y yo decía, tal vez resulte utópico, pero no debería de ser así. Tenemos que pensar en una sociedad en la cual se abrace un diseño universal, una sociedad que nos abrace a todos. La convención trae un montón de conceptos definidos, ajustes razonables, por ejemplo, nos habla de los distintos tipos de accesibilidad, nos define todos los tipos de comunicación. La riqueza es mucha. Tenemos que saberla utilizar y tenemos que empezarla a implementar. Tenemos que formarnos, tenemos que difundir. Por eso es importante estos espacios. Correctísimo, Andrea. Mira, te voy a decir algo, ¿no? Yo antes de usar estos lentes, yo tenía una visión espectacular, pues a mí me llamaban para que yo pudiera avistar los ovnis cuando venían a atacar a los aviones, ¿no? Bueno, no tanto así. Sí. Pero pasó el tiempo y tuve que usarlos porque, por ejemplo, si yo quería coger un bus ya a cierta distancia, yo no veía qué línea era, qué número tenía, no podía leer las letras a cierta distancia y muchas veces tenía que preguntarle a una persona que estaba al lado mío para que me pudiera decir y saber que esa era la línea que tenía que tomar. Entonces a veces es un poquito inquietante esto, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar, Andrea, es que tú lo mencionaste, todas las personas en algún punto en nuestra vida podemos llegar a tener alguna dificultad física o neurológica, inclusive, porque un golpe en la cabeza, pérdida de memoria, Alzheimer, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hablando en términos de derechos, siempre recurrimos a la parte legal, a la parte de la obligatoriedad de la sociedad, pero muchas veces se apela poco a la parte del corazón del ser humano, ¿ya? Y realmente no sé qué tipo de educación se necesite para apelar al corazón del ser humano y que de esta manera, creo yo, se lograría más en cuanto a infraestructuras arquitectónicas, en cuanto a luces, colores e inclusión o todo lo que hablamos para poder conglomerar todo esto, que como tú dijiste, lo vemos como una utopía que no debería ser. Entonces, ¿qué tan factible sería? Porque, por ejemplo, a veces vemos algo en una red social
y nos conmovió, nos llegó, pero después ya cerramos nuestro Facebook, estamos haciendo nuestro trabajo normal y eso quedó ahí. Dice Paola Cardillo, buenas tardes, qué bueno escucharlos desde Argentina. Un saludo también para Paola Cardillo. Entonces, como mencionaba Andrea, ¿cómo debemos hacer nosotros para poder tener esa educación que llegue al corazón? ¿Se ha estudiado eso? ¿Se está hablando de eso Mira, o no se ha yo hecho creo, nada al respecto? mira, Julio, yo te puedo hablar desde la individualidad y de convicciones personales. Yo creo que todo empieza por los valores en casa y creo que los primeros pasos, yo siempre digo, la primera sociedad es la escuela. Si nosotros en los espacios de educación generamos actores involucrados en materia de discapacidad, damos los recursos a esos docentes que acompañan en las aulas, pensamos en aulas que haya neurodiversidad, no solamente libre de barreras arquitectónicas, pensando en una discapacidad motriz. Si nosotros pensamos en espacios educativos donde haya un diseño universal de aprendizaje, en donde podamos todos compartir esta aula, yo creo que es la primera oportunidad que tenemos como seres humanos en el ámbito de los primeros pasos de socialización para hacer esta pequeña maqueta de sociedad inclusiva. Falta mucho. Las familias, las personas con discapacidad, las familias recorremos muchísimas escuelas en busca de matrículas, por lo menos en nuestro país. Cuando aparecen en las entrevistas la situación de discapacidad y la necesidad de que ese niño sea acompañado por un módulo de integración escolar, las vacantes se van desapareciendo. Y las familias adoptan la destreza de, al final de la entrevista, blanquear o contar que su hijo necesita el acompañamiento para asistir a la escuela. Entonces, cuando vos me preguntás cómo mejoramos esta cuestión de los valores, yo creo que tiene mucho que ver con trabajar muchísimo la difusión, la humanización del tema, el acercarnos al tema, el trabajar desde los primeros pasos, que el ser humano a lo largo de su vida y en los distintos momentos de su vida puede verse atravesado por la discapacidad y quizás la discapacidad llega cuando es un adulto y eso conlleva un impacto en el trabajo, la búsqueda de empleo, la igualdad de oportunidades en poder progresar, en elegir el empleo. Las personas con discapacidad muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de elegir el empleo. Están en búsqueda de un espacio donde poder desarrollarse. Y eso tiene que ver con la autonomía, la vida independiente, el poder decidir por uno mismo, que la persona con discapacidad pueda decidir qué quiere para sí. Obviamente, si requiere de apoyos para eso, contar con esos apoyos, pero ser escuchada, porque cada uno decide por su vida lo que quiere, lo que no quiere, cómo lo quiere. Generar sobreprotección tampoco es bueno, se convierte en una barrera y se convierte en una anulación del otro, que nunca es bueno. Ustedes Así es, saben que esta pandemia que nos atravesó, yo pensaba mientras las atravesábamos que iba a traer más solidaridad en el mundo. Y digo pensaba porque lo que yo pude ver en mi inmediatez de la sociedad en la que me muevo, que hay aún más individualismo. Entonces, tomando esto de los valores, del amor al prójimo, de por dónde se empieza, yo creo que esta pandemia tendríamos que haberla aprovechado como humanidad para no ser mezquinos, desde el acopiamiento de vacunas por los países con mayores recursos, hasta lo más sencillo, que como estamos hablando, como una vacante en una escuela. Así que bueno, me parece que es un trabajo como humanidad. Y que viene de casa. Ahí sí. Alguien, Rocío Vera, Julio, lee, que no alcanzó a leer. Rocío Vera, ahí está, la discapacidad visual. Dice, los discriminan muchas veces y otros son muy costosas. Muchas escuelas y trabajo no hay. Esto pues es un llamado de atención a lo que
lo que estabas comentando un poco, Andrea, que sabes lo que yo pienso, que cada vez que hablamos de discapacidad, porque ahora hablamos muchísimo, Andrea, hablamos muchísimo y parece mentira, en las redes sociales están muchas cosas que hablan y no sé si el hablar tanto nos aleja más o los aleja más a ellos, porque así lo siento yo, mientras más hablamos, más barreras existen. Al conocer más de esta persona existe mucha discriminación, Andrea. Y acá, como tú decías, en la pandemia se supone que nos debió dejar aprendizajes de vida. Es más, nos debió haber desarrollado esas competencias de resiliencia que tienen que estar ahí porque pasamos algo terrible. Y bueno, ahora acá en nuestro país, dentro de la experiencia de nosotros en los derechos, vemos que sí que se me ha hecho difícil, Andrea, buscar un cupo para un pequeño dentro de una escuela. Porque como ponen ellos o justifican que se generaron más necesidades, así dicen, se generaron más necesidades de los modelos virtuales, ahora nuevamente los presenciales, no pueden darle espacio a las personas con discapacidad porque sería mucho más fuerte la pero tensión. esos son actos de discriminación por motivo de discapacidad Tremendo. que no deben ser admitidos y que la convención expresamente lo contempla y lo reprocha, o sea, ¿no? Y nos pone en alerta. ¿Qué puedo decir más que como humanidad tenemos que seguir aprendiendo? Perdimos una oportunidad muy grande con la pandemia, de volvernos Sí. más empáticos, Uh-huh. más resilientes, la mirada al otro. Ustedes saben, quizás no es el momento, pero esto de la mirada al otro, nosotros desde la ONG, de la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad, que acompañamos interdisciplinariamente a todos, a los pacientes, personas con discapacidad, sin discapacidad, que bregan por sus derechos sociales. Estamos abriendo un concurso de fotografía que se llama Tu mirada me incluye. Y lo menciono por esto, ¿no? Por lo que estamos hablando. Un concurso de fotografía donde uno registre al otro y donde estemos todos incluidos y donde se eliminen esas barreras y donde capturemos momentos con una cámara fotográfica en donde se refleje que todos podemos ser parte de los distintos espacios, de una plaza, de un trabajo, de un espacio de trabajo, de un aula. Cuando las personas con discapacidad forman parte, son respetadas y forman parte de los espacios y se les da las oportunidades para que puedan desarrollarse, ser un sujeto de valor y que produce valor y que no sea visto como una carga y donde la inversión en discapacidad sea tomada como inversión por los estados y no como un gasto, sino como una inversión, pensando en sujetos productivos, ¿sí? Y donde se revalorice y se ponga en valor el respeto a la dignidad humana. En esos espacios, cuando aparecen las personas con discapacidad y comparten un aula y comparten el trabajo, se generan ambientes que son enriquecedores para todos. O sea, y acá esto que Julio hablaba de los valores. Entonces, ya ese compañero del trabajo pone en valor la importancia de esforzarse, la importancia de lo que se logra, y aparecen unas miradas que quizás antes estaban desapercibidas. Antes parecían desapercibidas. Entonces, uno empieza a registrar esto que decía Julio, antes yo no usaba lentes y ahora lo tengo que usar porque no veo el colectivo venir, el ómnibus venir. Y no estamos hablando ni siquiera de discapacidad visual. Pero este registro de que quizás naturalmente uno se levanta de la cama y respira y hace su vida, y cuando de repente empezamos a tener complicaciones, nos damos cuenta del valor que tiene eso. Eso que naturalmente viene con uno per se. Así que yo la verdad que desde nuestro pequeño lugar, el espacio de trabajo, académicos,
desde mi pequeña humanidad, brego en la medida de lo que se me permite por llevar en voz y en papel y en escrito estas cuestiones que nos convocan a reflexionar a todos. Y por eso estos espacios generan esos ámbitos de reflexión. Y son necesarios. Así es, Andrea. Y creo que podemos hablar también un poquito de los legados, ¿no? Porque tú mencionabas acerca de la biodiversidad. Y por ejemplo, ¿cuántas personas no se relajan con una música de Beethoven? Y Beethoven tenía una discapacidad auditiva. ¿O cuántas personas no se han beneficiado de los descubrimientos de Hopkins? Pues él era paralítico. Y si yo me pongo a sacar todos los ejemplos, pues se dice por ahí que algunos genios, no recuerdo si Isaac Newton tenía el síndrome del Asperger, bueno, no recuerdo si era él o quién habrá sido, pero si sacamos todos los ejemplos vemos que ellos también dejan un legado. Entonces, al discriminarlos a ellos, ¿qué pasaría si ellos nos discriminaran a nosotros? No, yo no voy a componer canciones porque tú no sabes de música, que lo diga Beethoven. O yo no voy a enseñar nada porque tú no eres inteligente como yo, que lo diga Hopkins. Entonces, Que no ellos tiene nos sentido. discriminen, es verdad. Así es. Lo que pasa es que hay una normalización del sujeto. Ese es el tema. Toda aquella persona que cumpla con el estereotipo de lo normal, de lo que como sociedad entendemos como normal, de proporciones humanas, uno encuadra y forma parte. Cuando aparecen las diferencias, empezamos a mirar de costado, con recelo, sin ir al ámbito de la discapacidad, ser bajo, ser gordo o ser demasiado alto, también conlleva una mirada sesgada del otro. Y eso tiene que ver con la humanidad, tiene que ver cómo es el ser humano. Hay un concepto de normalización, de lo que está como un estándar aceptado, y que también tiene que ver con las culturas de las sociedades, ¿sí? Yo creo que trabajar desde la cultura, desde la formación, desde lo cultural, como sociedad, desde la parte de educación. Cuando hablo de cultura me refiero al todo, ¿no? A la cultura de una sociedad. Eso puede ser un elemento, una variable de sumo valor para empezar a cambiar las miradas. A nivel mundial el desafío es aún mayor. Pero siempre vale la pena seguir apostando y siempre vale la pena trabajar sobre estos temas. Pero tiene que ver con eso, Julio, con lo que lo que se considera como normal y como estándar de lo que no lo es. A lo diferente se lo empieza a mirar distinto. Y tenemos que trabajar desde esos lugares para empezar a corregir eso. Y empezar a entender que el otro no tiene por qué ser igual a la mayoría. Que está bueno ser diferente y que está bueno respetar al otro. Dentro de esa diversidad, Andrés. Totalmente. Las cuestiones de género, sin más, cómo uno se autopercibe. Argentina ha sido bastante pionera en ese tema, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de género. Tiene que ver con el respeto a la dignidad y al otro. Hay muchos grupos que son vulnerables y son vulnerados. Hay que trabajar sobre eso. Muy bien, Andrea, ha sido de verdad muy gratificante esta entrevista. Tú tienes un estilo de conversar así calmadito, tranquilito, pero muy poderoso porque usas las palabras adecuadas y das el énfasis correcto. Y la verdad que... nerviosa, Julio. Estaba nerviosa. ¿Ves? No me he dado ni cuenta. Estoy todavía temblando. No sé si es porque estoy hablando
de Argentina a Ecuador y cómo es la cosa, No, pero Andrea, la verdad Bueno, es que yo creo que como estamos atravesando una ola de frío ahora en Guayaquil, algo que gracias a Dios, porque aquí nos morimos de calor, un poquito de ese frío ha llegado allá al verano no, acá argentino, hace un frío Andrea. terrible, no sabes qué, allá qué ya día está haciendo helado. frío. Así estoy de Ah, emponchada. o sea, Sí, es que está allá no como están en el verano, están en el invierno. Claro, No, entonces en es eso. pleno, otoño, sí, en sí. Claro, otoño. claro, el verano es en el hemisferio norte. Tienes razón, Andrea, ¿viste? Bueno, Andrea, como te decía, ha sido muy enriquecedora esta entrevista, de verdad. Todos los puntos los explicaste muy bien y creo que las personas que escucharon y vieron esta entrevista, que a propósito la pueden ver también por nuestro canal de Un Chocolate con Lorena en YouTube, suscribirte para que la campanita te dé los mensajes de que ya estamos transmitiendo y le des like y lo compartas y lo veas y lo disfrutes cada vez que quieras. Entonces, como decía en esta entrevista, pues las personas que vieron y escucharon pueden aprender mucho acerca de los derechos que también tienen que cumplirse en las personas con discapacidad, porque al fin y al cabo todos somos seres Todos humanos. tienen de Y derecho. acerca de lo que hablabas de que no debe ser así, parece una utopía, pero sí, llegará el día en que todos los seres humanos seamos iguales y las enfermedades y las cosas que nos aquejan se vayan a terminar. Ese día seguro llegará, yo tengo fe en eso, pero eso será un tema de otra conversación. Me pueden preguntar por interno por qué yo pienso eso. Sin embargo, también la semana pasada, pues Andreita se dijo dos cosas bastante espectaculares que las vamos a compartir aquí. Dice, hay que humanizar y sensibilizar al docente y este debe tener la vocación adecuada para llegar a la excelencia. Lo dijo Andrea Olvera de Ecuador y son palabras muy acertadas. ¿Tenemos algún mensajito más por ahí? Sí, ¿No? la misma Andrea Olvera de Ecuador dijo, a los chicos se les complica la inclusión, pero no porque en realidad les cueste a ellos, sino a los padres. Por eso los padres deben entender que sus hijos pueden compartir con otros que tienen necesidades diferentes. Entonces, esos son los consejos que ha dado Andrea Olvera y seguramente aquí ya tengo anotados algunas cosas, Andrea, que vamos también a compartir la próxima semana con tu nombre y tu apellido desde Argentina porque es un mensaje para el mundo. Agradecemos al Centro Psicoeducativo Isaac, agradecemos a Sprit Creative Space, agradecemos a Arancha Padrón y a su amiga Sol que nos ha acompañado hoy porque nos va a ayudar un poquito. Por supuesto que te agradecemos a ti, Andrea Pasodomo, ese apellido debe ser de origen italiano, muy bonito tu apellido, Andrea. Ha Totalmente. sido espectacular, espectacular. Muchas gracias a este aporte, la invitada estrella de esta tarde, junto a, pues nos acompañó también Eduardo Coso. Y gracias a Lorena Espinosa, que Eduardo es la... Cosi, y bueno, sí, de verdad que ha sido una tarde maravillosa, Andrea, muchas gracias. Tus palabras Muchas gracias. llegan con mucha sensibilización a la comunidad, porque eso es lo que queremos, humanizar desde el corazón, Andrea. Que hablemos esto, como dices, que normalicemos todo y que lo hablemos desde el corazón. Así que mil gracias y nos estamos viendo la próxima semana, Julio, en Un Chocolate con Lorena. Así es, Gracias por la estaremos aquí. invitación. Muchas Gracias por gracias la a ti, invitación Andrea. y saludos para todos desde Argentina. Un placer Muchas acompañarlos. gracias. Excelente, un abrazo a la distancia y esperemos que no sea la última vez. ¿Eh? Ya ves que aquí el programa ha sido espectacular, así que eso que me han tildado por ahí, esa señora que está allá del otro lado, que me ha tildado que soy una fiera para entrevistar, ha sido mentira. Así que te esperamos una próxima, Andrea. Nos vemos. Adiós. Un placer. Gracias por el momento compartido. Hasta luego. Chao.